El término doppelganger tiene su origen en la lengua alemana. La palabra doppel significa doble o duplicado, mientras que ganger se traduce como andante o andador. Cuando se combinan, forman doppelganger, que literalmente se puede interpretar como doble andante. Esta combinación lingüística sugiere la idea de una figura que es idéntica a otra persona y que parece moverse o estar presente en el mismo espacio que la persona original. Hola, bienvenido nuevamente a Fascina Facts. Me encanta saber que ya estás aquí. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, de esta manera podrás estar al tanto cuando comparta nuevo contenido. Bueno, solo queda decir que abras tu mente y te prepares, sin más vamos al tema. La idea de los doppelgangers tiene raíces antiguas y está presente en la mitología y folclore de varias culturas. En la mitología germánica, los doppelgangers eran vistos como presagios de mala fortuna o incluso como entidades malignas que traían la muerte. En otras tradiciones, como la escandinava, se creía que ver a tu propio doppelganger era una señal de que tu destino estaba sellado. Las manifestaciones de los doppelgangers han sido descritas de diversas maneras a lo largo del tiempo, lo que ha contribuido a la fascinación y el misterio que rodea a este fenómeno paranormal. En muchos relatos, los doppelgangers se presentan como sombras oscuras o figuras fantasmagóricas que se asemejan a la persona original. Estas sombras a menudo se ven en el rabillo del ojo o en situaciones de poca luz, lo que agrega un elemento de misterio y temor a los encuentros con doppelgangers. En otros casos, los doppelgangers se describen como copias físicas exactas de la persona original. Estas réplicas pueden aparecer de repente y parecer tan reales como la persona misma. Los testigos a menudo se sorprenden por la precisión y el detalle de estas copias, lo que aumenta la sensación de inquietud y desconcierto. Una característica común de los encuentros con doppelgangers es que parecen actuar de manera independiente y a menudo impredecible. En algunos relatos, los doppelgangers llevan a cabo acciones o comportamientos que la persona original no recuerda haber realizado, lo que sugiere que tienen una voluntad propia y no están simplemente reflejando los movimientos de la persona original. En muchas culturas y tradiciones, la presencia de un doppelganger se interpreta como un presagio de mal augurio o incluso como una señal de muerte inminente. Se cree que ver a tu propio doppelganger es una advertencia de que algo terrible está por ocurrir, lo que añade un elemento de fatalismo y temor a los encuentros con estas figuras. Tomando en cuenta la información sobre este fenómeno paranormal, ¿cuál sería tu reacción al encontrarte con tu doble? Me gustaría saber tú qué harías. Déjeme opinión en la caja de comentarios. Se ha tenido información sobre casos en los que este fenómeno se ha visto manifestado, haciendo que las personas que lo padecen así como su entorno social y mental se ven afectado gravemente. Caso de Emily Sage. Uno de los casos más famosos de doppelgangers ocurrió en el siglo XIX y está relacionado con una maestra llamada Emily Sage. Emily trabajaba en una escuela de niñas en Francia y era conocida por su amabilidad y competencia en el aula. Sin embargo, los estudiantes y otros maestros comenzaron a notar un fenómeno extraño. En repetidas ocasiones, veían a Emily y a su doppelganger juntos en la misma habitación. Estos encuentros eran tan vívidos y convincentes que incluso se registraron en múltiples ocasiones. En uno de los incidentes más notorios, mientras Emily estaba enseñando en el aula frente a sus estudiantes, su doppelganger apareció detrás de ella, imitando cada uno de sus movimientos. Los testigos informaron que podían ver claramente a ambos, Emily y a su doppelganger, y que la aparición parecía sólida y tangible. Este caso se hizo famoso en la época y fue investigado por numerosos estudiosos y académicos. A pesar de los esfuerzos por explicar el fenómeno de manera racional, el caso de Emily Sage sigue siendo uno de los ejemplos más intrigantes de encuentros con doppelgangers en la historia. Incidente de la reina Isabel I de Inglaterra. Otro caso notable de encuentros con doppelgangers involucra a la reina Isabel I de Inglaterra, una figura histórica importante del siglo XVI. Según los relatos, en una ocasión la reina Isabel estaba descansando en su cama cuando sus sirvientas la vieron entrar a la habitación vestida de blanco y con una expresión sombría en su rostro. Al principio, pensaron que era la propia reina, pero pronto se dieron cuenta de que algo estaba mal. La figura se movía de manera rígida y antinatural, y su mirada era vacía y sin vida. Alarmadas, las sirvientas huyeron de la habitación y buscaron a la verdadera reina, quien estaba en otro lugar del palacio en ese momento. Este incidente causó gran conmoción en la corte y se interpretó como un presagio de mal augurio. Aunque se realizaron varios intentos de explicar el encuentro de manera racional, el incidente de la reina Isabel y su doppelganger sigue siendo un misterio sin resolver y un ejemplo intrigante de encuentros con esta figura paranormal.
Explicaciones según la ciencia. Se ha sugerido que los encuentros con doppelgangers podrían ser el resultado de alucinaciones o trastornos perceptivos. En algunas circunstancias, las personas pueden experimentar alucinaciones visuales o auditivas que les hacen percibir la presencia de otra persona que no está realmente allí. Estas alucinaciones podrían ser el resultado de condiciones médicas como trastornos neurológicos. Otros investigadores han sugerido que los encuentros con doppelgangers podrían ser el resultado de errores en el reconocimiento facial. El cerebro humano está programado para reconocer patrones familiares y rostros conocidos, pero a veces puede cometer errores y percibir rostros familiares en situaciones inusuales o ambiguas. Explicación paranormal. Los encuentros con doppelgangers se interpretan como manifestaciones de entidades sobrenaturales o presagios de mal augurio. Se cree que los doppelgangers son figuras espectrales o duplicados fantasmales de una persona viva, y su presencia se asocia comúnmente con eventos inexplicables o sobrenaturales. Según esta interpretación, los doppelgangers pueden ser vistos como espíritus malignos que buscan perturbar o influir en la vida de una persona. Se cree que su aparición es un presagio de desgracia o tragedia inminente, y que su objetivo es advertir o intimidar a la persona que los ve. En algunas tradiciones, se cree que los doppelgangers son manifestaciones de la energía psíquica de una persona, proyectadas fuera de su cuerpo físico de manera involuntaria. Estas proyecciones pueden ocurrir durante momentos de estrés extremo, trauma emocional o en estados alterados de conciencia, y pueden manifestarse como figuras espectrales o copias físicas exactas de la persona original. Desde esta perspectiva, los encuentros con doppelgangers se consideran fenómenos paranormales genuinos que desafían las leyes de la física y la realidad tal como la conocemos. Aunque estos encuentros pueden ser perturbadores y desconcertantes, también se consideran oportunidades para explorar los límites de la percepción humana y comprender mejor el mundo espiritual y sobrenatural que nos rodea. Y ahora te toca a ti, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Cuéntame qué opinas tú sobre este tema paranormal y a la vez macabro. ¿Consideras que tiene explicación científica o como yo te encinas más por la explicación paranormal? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides compartir este y todos los videitos con tu familia y amigos para así poder llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad fascinante. Suscríbete y ya que andas por allí activa la campanita de notificaciones para que YouTube te mantenga informado cuando suba un nuevo videito. No te vayas sin dejar tu espectral like, ya que eso evitará que tu doppelganger se haga presente. Y bueno, ya sabes, si no somos abducidos o secuestrados por Pie Grande, nos vemos en el próximo videito. Sale, bye. Woo!